El libro que vamos a presentar ahora se llama Marcel Lefebvre, un hombre de Dios y un defensor de la Iglesia. ¿Por qué este título? Porque todos los católicos primero tenemos que ser hombres o mujeres de Dios y después tener que defender y respetar a nuestra Iglesia. La Iglesia es única, es fundada por nuestro Señor Jesucristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios Hijo. La Iglesia es una, porque no hay división, no hay las iglesias, como quieren hacer este sistema neomodernista de ser la Iglesia evangélica, la Iglesia pentecostés. La Iglesia es una, que no la fundó un hombre, fundó Dios. Es santa, porque es una institución santa, porque viene de Dios y de los santos apóstoles. Es católica porque es universal, la palabra católica indica esto. Y es romana porque la sede del papado fue en Roma. El primer papa fue San Pedro, donde Dios le dijo: tú eres Pedro, y bajo esta piedra edificaré mi iglesia y estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. La Iglesia católica es bimilenaria, del siglo 0, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, año 33, la crucificación del mismo y la ascensión a los cielos, hasta nuestros días, casi 2000 años. Y digo casi porque en la década del 50, fines de 50, principios de 62, se desarrolló el mal llamado Concilio Ecuménico Vaticano II, donde entraron diferentes tendencias contradictorias a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Voy a mencionar algunas. Antes la Iglesia, hace 60 años o más, era bajo el rito de la misa tridentina. La misa tridentina fue consagrada a perpetuidad por el Santo Papa San Pío V, que era una misa en latín, pero lo más importante no era el idioma del rito, sino la esencia de la misma. La misa era consagrada a Dios, o sea, el sacerdote, el ministro eclesiástico, miraba al altar, al crucifijo, por ende le daba la espalda a la feligresía. No como falta de respeto, sino que la misa no es para el fiel, sino es para contento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día la misa se da mirando a la gente como si fuese un acto político, donde hay mucha demagogia y se pierde este santo sacrificio de la misa. Hoy se dice que la misa es un memorial de la muerte de Cristo. Es un sacrificio, lógicamente incruento, porque el sacrificado fue nuestro Señor Jesucristo en el año 33. Otro tema muy importante son la corrección que había antes. Antes la mujer iba con un velo en la cabeza, demostrando respeto hacia el Creador, como ocurre con el hijab en la religión musulmana, o con también el velo, la peluca en la religión judía, que esto es sinónimo de respeto al Creador. La Eucaristía, que es el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, se recibía con pleitesía, de rodilla y en la boca. Incluso la Biblia dice: ante nuestro Señor Jesucristo, hasta los ángeles se inclinarán de rodillas ante Él. Y si la Eucaristía, después de la consagración por el proceso de transubstanciación, donde el sacerdote consagra la hostia en cuerpo y sangre de Cristo, es el cuerpo de nuestro Creador y debe tomarse con pleitesía. Hoy la hostia los sacerdotes lo dan como si fuese un caramelo o un pedazo de pan, lo dan en la mano. Incluso a veces no lo dan ni los sacerdotes, lo dan los laicos, los fieles, que esto también está mal. Esto es de alguna manera degenerar la institución tan importante como es la Eucaristía, que es lo más importante del santo sacrificio de la misa. Recordemos que lo más importante de la religión es el ritual y la ceremonia, y antes era de una manera y hoy en día se ha modificado. Incluso hoy se habla del diálogo interreligioso.
Está bien ser tolerante con el que está en el error, pero no se puede equiparar el error con el acierto, la mentira con la verdad. Y esto es lo que a veces ocurre, como diciendo, bueno, todos creen en un creador, es lo mismo el que cree en los testigos de Jehová, en los mormones, el que cree en Jesucristo o el que cree en Buda. No, o sea, Dios mandó a su único Hijo para redimirnos y su muerte sirvió para poder dar testimonio de lo que significa y de lo que es la verdadera religión. Mi libro, Marcel Lefebvre, un hombre de Dios y un defensor de la Iglesia, contiene documentos eclesiásticos, como el juramento antimodernista que los sacerdotes brindaban cuando se consagraban, institución del juramento antimodernista impulsada por Giuseppe Sarto, más conocido como San Pío X. También el documento que contiene el libro es la bula de consagración a perpetuidad de la misa tridentina por San Pío V y además pasajes bíblicos que demuestran el obrar de Lefebvre. Lefebvre fue un arzobispo francés que tuvo un gran trabajo de predicación siendo misionero en África, en las ex colonias francesas, fue arzobispo en Senegal, también estuvo en Libreville, en Gabón, así que es muy importante esto. En uno de los pasajes de la Biblia dice, ir a predicar por el mundo la palabra de nuestro Señor, y Lefebvre lo hizo. O sea, muchos quieren poner a Lefebvre como una persona que se opuso simplemente para estar en contra, no. Él, si se quiere, fue un rebelde con causa. ¿Y cuál era la causa? El magisterio bimilenario de la Iglesia. Lamentablemente, por un tema de recursos económicos y humanos, la fraternidad fundada por él, la fraternidad sacerdotal San Pío X, no está en todos los países. En la región está en Argentina, donde está el Seminario Mayor en Nuestra Señora Corredentora, que está en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, donde acuden muchos seminaristas de diferentes lugares del mundo. Incluso hoy en día está el padre Coca, que es boliviano, que está en Argentina, y acá cercano está la fraternidad de la asociación que queda en la República del Chile, y muy de vez en cuando vienen sacerdotes de Chile y de la fraternidad de aquel país a dar misas aquí en Bolivia, que es una misa en latín. Lamentablemente, sobre todo para los jóvenes, hay muy poca información, porque nosotros nos hemos criado bajo el neomodernismo, que muchos lo catalogan, incluso el gran pensador argentino Federico Rivadeneira Carles, como la judaización del cristianismo, ya que se toman algunos ritos y algunas costumbres que no son de la tradición católica. Así que es muy importante poder hablar de este gran hombre de Dios y defensor de la Iglesia que es Marcel Lefebvre, ya que hay muy poca bibliografía al respecto y se conoce muy poco. Hoy quizás se conocen a los papas modernistas, que son desde Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y actualmente el nefasto Jorge Mario Bergoglio, más conocido como el Papa Francisco, que lamentablemente sigue en la línea del modernismo y no quiere volver a la tradición católica, que fue orgullo para la Iglesia Católica. La historia de la Iglesia es enriquecedora. Recién les comenté sobre San Pío V. San Pío V fue uno de los que comandó la gloriosa batalla de Lepanto, donde España luchó contra los musulmanes y se pudo recuperar la soberanía en la península. Incluso en esta batalla de Lepanto está Miguel de Cervantes Saavedra, el escritor del Quijote, que le llaman el manco de Lepanto porque ahí perdió su brazo. Así que hay cosas muy enriquecedoras de la Iglesia. Lamentablemente los medios, que a veces están dominados por gente anticatólica o de otra religión, tratan de ocultarlo, pero es muy bueno poder investigarlo. Es muy difícil conseguir bibliografía.
salvo en internet o hablar con alguien que domine este tema. Pero es muy importante que si uno es católico, sea católico con todas las letras, sea tradicionalista. Muchas gracias.